digamos, un apoyo popular que sostenga y que digamos, impulse a México, ¿no? Hemos visto, yo creo que con mucha ilusión y con mucha financiación, agradecer la invitación que nos llevaran a exponer lo intercambiar, exponer nuestras perspectivas, nuestras opiniones, nuestros pareceres acerca de cuál es la situación en mi país, en particular en Argentina y en la Chile. Bueno, debo decirles que no traigo buenas noticias. Esta es la primera cuestión que creo que debe quedar lo suficientemente clara. El neoliberalismo con un golpe de Estado institucional que en mi país, en elecciones democráticas particulares, acceden al gobierno neoliberalismo la primera vez. Y particularmente este gobierno, que además de tener un componente económico y político estrictamente neoliberal, tiene además un componente marcadamente autoritario y antidemocrático. Hace pocos días, y realmente hace 2 o 3 días antes de venir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina ha dictado un fallo con el cual se arrasa literalmente con una de las conquistas y construcciones políticas más importantes que Argentina puede exhibir, no solamente para sí, sino para todo el mundo. Ustedes saben que mi país ha jurado a partir del 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983 por una de las dictaduras más sangrientas de las que se tenga memoria, que llevó adelante por el terrorismo de Estado un genocidio sin precedentes. 30.000 argentinos desaparecidos, argentinas, niños sin identidad, torturados, exiliados, presos. Ese fue el saldo de 15 años. La democracia que comenzó en octubre de 1983 fue una democracia débil, no pudo, no quiso, no supo, no importa el resultado, pero lo cierto es que con prioridad que terminó la dictadura de un gobierno democrático, se dictaron lo que se conoció como las leyes de la impunidad, que colocaron a Argentina en un estado predemocrático. ¿Por qué hablo de estado predemocrático? Porque es obvio que quien comete delitos, aún con los bienes más atroces, puede llegar a quedar impune porque la mano de la justicia no lo alcanza, porque no lo puede castigar, porque se escapa, porque se evade, etc. Lo que nunca puede haber es que quienes han cometido delitos atroces queden en libertad, pero no porque se escaparon, sino porque el propio Estado, a través de las instituciones democráticas, como el Parlamento o como el Poder Judicial, establecen impunidades, amnistías o el Poder Ejecutivo indultos. Esto que se conoció como la impunidad y que aquí en Europa truncó las asociaciones de derechos humanos que tuvieron una lucha impresionante, muy democrática, muy participativa, tuvieron una fuerza muy grande en muchísimas democracias europeas, fundamentalmente también en los partidos de la izquierda europea, lograron a partir del año 2003, fundamentalmente con nuestro gobierno, que se iniciara un proceso de memoria, verdad y justicia. Poder ejecutivo, parlamento y poder judicial articularon de modo tal que se declaró la unidad de las leyes de obediencia debida y comenzaron procesos de memoria, verdad y justicia, donde de acuerdo a la Constitución, con las leyes de la Constitución y con el respeto a todas las garantías y derechos individuales, algo que evidentemente los dictadores no habían tenido por el conjunto de la sociedad argentina, se iniciaron procesos. Actualmente hay más de 700 policías condenados y presos por la comisión de delitos de lesa humanidad. Unos días antes de venir, la Corte Suprema dictó
vasallo, caprichoso, antojadizo, violatorio de los tratados internacionales, violatorio de su propia jurisprudencia anterior, que permitiría salir en libertad a estos suicidios. De hecho, algunos de ellos más emblemáticos, como el así, responsable del secuestro y desatención de las monjas francesas y de la ciudadana sueca Gabrielle Harling, entre otros como Acosta, conocido Tigre Acosta, jefe del campo de concentración que funcionó en lo que hoy es la ex ESMA, recuperada también por la memoria del pueblo, han pedido su libertad. También han pedido sacerdotes católicos como Kopernik, conocido colaborador de quien fuera de Camp, quien fuera jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. De hecho, este caso nos ha vuelto a colocar en una Argentina predemocrática, pero no fue un fallo que sorpresivo o que cayera por obra de magia de naturaleza. Había toda una serie de secuencias anteriores que este gobierno comenzó a protagonizar muy bien asumió en diciembre de 2015. Primero cuando comenzaron en la boca del propio presidente a decir el curro de los derechos humanos, el curro para traducir que me puedan entender todos los europeos, es muy difícil traducir el idioma usado de argentino acá en el seno de Europa, pero el curro tenía que ir para la trampa, un negociado, algo feo, algo muy feo. Luego comenzaron a discutir las cifras, que no eran 30.000 desaparecidos, que eran 9.000 o 7.000, que en una mesa de negociación se había finalmente establecido que era esa cifra caprichosa de 30.000. Esto provocó finalmente la salida del funcionario que lo había dicho, pero fue premiado con una agregaría cultural en la embajada argentina en Berlín. Fue también cuando se intentó cambiar el feriado del 24 de marzo de 1976, que en nuestro país, por ley del Congreso, el 24 de marzo es feriado nacional y jornada de reflexión de lo que nos pasó. También se intentó cambiar eso, como una gran reacción, no lo pudieron hacer. También comenzaron, por ejemplo, un grupo de diputados del oficialismo en el Parlamento argentino, un grupo aproximadamente de 45 diputados de fotografías con los derechos humanos son de todos o no al derecho de derechos humanos. Fue toda una campaña previa impulsada por el propio gobierno para precisamente crear un clima institucional donde se tomara esta decisión que finalmente la toman, además, por su voto dividido, la Corte Suprema de Justicia de los 5 miembros, de los 5 miembros, este fallo salió con votos de 3 de ellos. De estos 3, 2 son los que el nuevo gobierno intentó, primero, en lugar de respetar el mecanismo institucional y constitucional en la designación de jueces de la Corte, que consiste básicamente en que el Ejecutivo propone y el Senado de la Nación tiene que reunir las 2 tercios de los votos para lograr que ellos sean integrantes de la Corte de la Nación. El gobierno intentó, ni bien asumió, nombrar un instrumento propio del Poder Ejecutivo que se denomina decreto de necesidad y de urgencia a 2 miembros de la Corte que requieren desde siempre este tipo
ayer la Cámara de Diputados aprobó una ley que tiene sanción, una ley ahora debe pasar a la otra Cámara Revisora, y hoy en mi país las organizaciones de derechos humanos, madres, abuelas, hijos, familiares, han convocado a una gran movilización de respectivo al grupo. Con lo cual, esta es una interpretación de la que me hago cargo. Creo que el neoliberalismo, a partir de querer implantar políticas en las cuales se restringen derechos y garantías económicas y de carácter social, en algún momento, cuando además es acompañado de un fuerte componente autoritario, comienza también a caer un poco su máscara, porque, y esta es una interpretación, este gobierno está adoptando medidas que han causado un grave impacto en la sociedad argentina, ha aumentado el desempleo, los despidos, no paran, la movilidad social absolutamente característica de los últimos 12 años en nuestro gobierno comienza a descender. El consumo ha descendido muchísimo, el consumo de leche, de pan. Más de la mitad de la población reconoce que no le alcanza sus ingresos para llegar a fin de mes. Se va tras una flexibilización laboral muy acentuada y muy fuerte en un país donde los sindicatos han tenido un peso específico muy importante durante 12 años y medio. Se negociaron paritarias, o sea, negociaciones salariales libres entre los sindicatos y la patronal, impulsadas y también creo que en cierta manera pronunciadas en el propio Poder Ejecutivo, porque entendemos que el consumo como decisión económica de una sociedad que compone el 75% aproximadamente de la demanda agregada en cualquier economía del mundo, es clave para sostener la actividad económica. Sostener la actividad económica significa sostener empleo, calidad de vida, educación, etc. Están montados planes y programas de educación, planes y programas que tenían que ver con el género. En la misma área de derechos humanos, se montaron los programas en Memoria, Verdad y Justicia que trabajaban sobre estas temáticas. Hay un desmantelamiento progresivo, pero reciente, de todos y cada uno de los programas de inclusión social y que componían también lo que podríamos denominar los salarios indirectos de los trabajadores. Se produjo a los pocos días de asumir el gobierno una brutal evaluación de la moneda argentina del orden del 60%, que provocó una transferencia de ingresos formidable, de la cual todavía la sociedad argentina y la economía argentina no se ha podido reponer. Se decidió un tarifazo aumento de los servicios de agua, luz y gas, donde introduce a la Argentina en lo que está sucediendo en algunos países de Europa, lo que podemos denominar la pobreza energética, esto es, gente que tiene que destinar el 10% de sus ingresos o algo más al pagar los servicios de agua, luz y gas. La inflación ha superado el 45%. Fundamentalmente se produce un aumento de precios formidable en el sector de alimentos, que como nosotros sabemos, como ustedes saben, como todos sabemos, el sector de alimentos es el que más afecta a los sectores más vulnerables, porque los sectores más vulnerables de una sociedad, la mayor parte de sus ingresos lo destinan efectivamente a pagar alimentos, a pagar transporte, pero eso también ha tenido un brutal aumento de las tarifas de agua y luz y de gas. En menor medida el transporte, pero ha habido un aumento muy grande en el caso de gas, luz y agua. Paralelamente a esto, o sea, paralelamente a castigar a los sectores populares con tarifazos, con aumento avanzado de los artículos de primera necesidad, con despidos, con condiciones laborales de flexibilización, donde todos los ingresos van a la baja. Conocemos sindicatos que han decidido, sobre todo en el sector extractivo, ganar menos a cambio de conservar el empleo, Paralelamente a esta medida de transferencia de ingresos de los sectores más vulnerables, tanto por el consumo, se produce una reducción o eliminación de impuestos a los sectores
mercados, lo cual ha provocado también al mismo tiempo un deterioro de los pequeños y medianos productores agrícolas. Por ejemplo, se eliminaron las retenciones al trigo y al maíz, de modo tal de que se coloca el trigo y el maíz a nivel de precio internacional, con lo cual se tiene un impacto en todo lo que es la industria manufacturera de harina y todos sus derivados, pan, fideos, galletas y alimentos. Pero al mismo tiempo, al eliminar las retenciones al maíz, se produce un impacto en una actividad productiva, como es, por ejemplo, los criadores y productores de pollos o los productores de cerdos. Ustedes saben que el maíz es uno de los principales insumos para hacer carne porcina, hacer carne aviar y hacer carne vacuna. En el caso de los productores agrícolas que ya han alcanzado un inmenso desarrollo en nuestro país, habíamos dejado de exportar y autoabastecíamos el mercado interno y además comenzábamos a exportar. El aumento de la luz, que es el consumo básico para los productores agrícolas, es maíz por un lado y la luz eléctrica por el otro lado, por el calor, pues tiene que estar siempre el tiempo comiendo. Esto también impactó negativamente en los precios. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι ερώτηση απορίας, πραγματικά μετά από όσα κάνατε. Kurze Frage mit breitem Inhalt. Dimitri, du hast das Wort danach. Prometió que la política de derechos humanos iba a seguir adelante, que las empresas recuperadas como Aerolíneas Argentinas, como IPF, iban a seguir siendo refinanciadas. Todo lo que prometió es exactamente lo contrario a lo que sucedió. Estamos en Argentina ante una formidable etapa electoral. Quiere decirles que si hoy tuviera que haber elecciones en las mismas condiciones y la gente supiera todo lo que iba a hacer el actual presidente, no ganaba las elecciones. Y no hay argentino que pueda pararse frente a mí y mirarme a los ojos y decirme que si Mauricio Macri hubiera dicho todo esto que iba a hacer, incluido lo que pasó con la Corte y los derechos humanos, no hubiera ganado las elecciones y hubiera perdido por muchísimos puntos que se votaron. Es más, digo que cuando nosotros decíamos que iban a pasar estas cosas, y aún creo que nos quedamos cortos, se nos decía que habíamos llevado adelante una campaña del mundo. Esto fue el leitmotiv del macrismo, del neoliberalismo. Pero déjenme culminar con el tema de Ecuador. Lenin ganó por la misma diferencia que ganó actualmente el presidente de la República Argentina. Un punto y medio de diferencia entre Lasso, que había sido el banquero responsable, entre otros, de lo que había sucedido en Ecuador, y Lenín Moreno, representante de lo que es el proyecto de Rafael. Bueno, déjenme decirles que Argentina tuvo en este desenlace electoral un rol fundamental. Trabajamos, colaboramos, periodistas argentinos, militantes, políticos, mostrando a los ecuatorianos lo que estaba pasando en Argentina, lo que estaba pasando en Brasil. Dos ejemplos claros de lo que el neoliberalismo, que claro, uno se pregunta cómo después de décadas de neoliberalismo en la región y con los resultados que tuvo, todavía tenemos que estar disputando desde los movimientos populares y democráticos el sentido común de la sociedad para instalar sus gobiernos que van en contra de los intereses populares. Pero bueno, esto es motivo de otra charla que va a ser hoy por la tarde. Cómo el neoliberalismo forma sentido común en la sociedad contrario a los intereses de las propias sociedades. Pero lo cierto es que la victoria del Ecuador por parte de Alianza País tuvo un rol muy protagónico para Argentina, lo que está pasando en Argentina y también lo que está pasando en Brasil. Para mí, Τα δάνεια που χορήγησε το ΔΝΤ έχουν όρους ασφυκτικούς. Εσείς παλέψατε, το καταφέρετε να μειώσετε το δάνειό σας κατά 75%. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε απέναντι στους δανειστές